Y una de las cosas que nosotros conocemos es a Jesús. Precisamente porque el ser humano se confunde y se pierde, Dios desciende para hablarte a ti y a mí, para que no te confundas. Esas son las famosas palabras de Jesús: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te va a sacar de toda confusión y toda duda. Pero ¿quién es la verdad? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que ir a Jesús. No en los libros, no en la teología, no en la filosofía, no en los grados académicos, tienes que ir a Jesús. Y cuando Jesús te saca de toda duda, cuando tú eres libre de toda confusión, cuando tú estás bien clarito, alguien te dice: ¿tú crees en Dios? Tú dices: sí. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Ajá, ¿y cómo se llama este Dios? Jesús. Me cambió y me transformó, me hizo distinto, me sanó. Y Jesús fue el que me dio la vida. Y mire lo fascinante que dice aquí Juan. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo quiero que tú sepas que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el que te da la vida, y no va a permitir que nadie te la quite, porque estamos en sus manos, y no hay mal que pueda prevalecer contra el Señor. Nos azota, nos golpea, te tira al piso, pero tú te levantas en el nombre de Jesús. Y si 7 veces te cae, 7 veces Él te levanta. Óigame, cuando el mal te golpea y te tira contra el piso, no es tiempo de estar filosofando. ¿Y quién tú eres? ¿Y quién te creó a ti? No, te acaban de golpear. Tu trabajo es levantarte, incorpórate. Levántate en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y qué va a pasar con el mal? Déjame decirte lo que pasa con el mal. El mal está atado al pecado. Dice la Biblia que el pecado es tu enemigo y el mío, y el pecado es el que nos arrastra a hacer el mal. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y yo te voy a decir lo que Dios va a hacer con todo esto. Primer cuadro es la Nueva Jerusalén. Y allá arriba no hay llanto, no hay dolor, ni hay más muerte, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Y sabe lo que pasa con la muerte? Hay un sitio llamado el infierno, el lago de fuego, y va a ir el falso profeta, el anticristo y todos los que le siguieron. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer con la muerte? Lo va a tirar allí también. Y el apóstol dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque dice la palabra de Dios que la muerte es nuestro último enemigo que Dios va a destruir. Y tu destino y el mío es tener vida y vida eterna. El llamado de Jesús para ti y para mí es que aprendamos a vivir aquí, porque vamos a vivir con Dios por el resto de la eternidad. Por siempre vuelves a alabarlo, Jesús.
queridos hermanos. Muchas bendiciones, qué bueno que están con nosotros nuevamente. Les saluda el pastor, el reverendo Luis C. Bernal, pastor de la Iglesia Cristiana Génesis en Fort Worth, Texas. Es un placer para nosotros que nos acompañen esta mañana. Esperamos que el culto, que la palabra, las oraciones y los cánticos sean de bendición para usted. Como es nuestra costumbre, vamos siempre a comenzar presentándonos en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que nos guíes y que nos dirijas, que tú bendigas y unjas tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, que añadas a nuestra vida espiritual, que nos fortalezca, Señor, y que nos cuides y nos guardes en estos momentos difíciles. Padre, tu sostén es importante para nosotros. Te invocamos en esta mañana, te invitamos que seas con nosotros y te pedimos, oh Dios, que nos guíes de principio a fin. Por estas cosas oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, y como es nuestra costumbre, vamos a hacer un recorrido por los anuncios, ¿verdad? Para informar a los hermanos que son miembros de la iglesia local. Esta tarde, a las 4:30 de la tarde, tenemos una orientación de líderes. Como ustedes saben, en el mes pasado, en el mes de noviembre, tuvimos nuestra asamblea anual y elegimos, ¿verdad?, los nuevos miembros de la Junta de Oficiales para el año 2021, y también hicimos los nombramientos correspondientes para el gabinete de la iglesia. Así que esta tarde todos los miembros del gabinete, de la Junta, los nuevos elegidos, los nuevos nombrados, nos vamos a reunir para hablar unas cositas que son importantes para nosotros. Ya nos tenemos que ir preparando para el 2021. ¿Qué les parece? Entonces el martes en la noche vamos a estar estudiando nuestro estudio bíblico, la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. Estamos en segunda de Tesalonicenses y estamos tratando de discernir, descifrar qué es lo que está aconteciendo en nuestros medios en estos tiempos. Así que si usted no pudo escuchar la primera parte la semana pasada, trate de oír la grabación y entonces así viene mejor preparado para la discusión de este martes en la noche. El miércoles los jóvenes tienen su estudio bíblico a las 7 de la noche y según yo tengo entendido van a comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Así que eso va a ser interesante. Es un libro que habla de la historia de la iglesia, su desarrollo en sus mismos comienzos. Entonces el jueves es el día de la oración y doy gracias a los hermanos y las hermanas que están participando. Sé que la semana pasada declararon ayuno y algunos hermanos estuvieron ayunando, así que doy gracias a todas las personas que se están apartando, ¿verdad?, para mantener nuestra iglesia en ayuno y en oración. Y entonces ese jueves también en la noche, a las 7:30 de la noche, el Ministerio Creciendo Juntos tiene la bendición de estar auspiciando un taller. Como ustedes saben, han estado hablando los diferentes nombres de Dios y sus aplicaciones para con nosotros. Entonces el sábado a las 3 de la tarde nuestra hermana Marisol dirige el ministerio de la Iglesia del Niño, y si usted quiere que su hijo o su hija participe, necesita tener las edades de 4 a 11 años de edad. Por favor hable con nuestra hermana Marisol y así usted puede hacer las preguntas correspondientes. Y obviamente regresamos el próximo domingo, si es que el Señor nos llega antes, a las 9:15 de la mañana vamos a tener nuestra escuela dominical, nuestras clases bíblicas, y luego a las 10:30 inicia nuestro culto de adoración. Muy bien, esos son nuestros anuncios para esta semana. Esperemos que usted, así informado, pueda participar en los diferentes ministerios de la iglesia. En este momento vamos a ir a nuestro acostumbrado saludo virtual. Vamos a poner un cántico, una alabanza espiritual, y mientras usted disfrute de este cántico, salúdense los unos a los otros. O puede ser, ¿verdad?, que se saluden personalmente, y puede ser que usted mande un saludo electrónico por medio del chat. La cosa es que una vez finalice el cántico, regresamos y continuamos para presentar el sermón, la palabra del Señor en esta mañana. Así que nos vemos al otro lado de esta alabanza, amados. Lluvia de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Ahora el Señor con nosotros.
Bien, amados, qué bueno que estamos de regreso. Qué bendición, ¿verdad? El privilegio de poder saludarnos los unos a los otros. En esta mañana les quiero invitar que busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y vamos a leer esos 8 versículos y vamos esta mañana a reflexionar sobre esta palabra. Espero que sea de mucha bendición para ti. Dice la Escritura, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Muchas veces hemos oído en la época de Adviento, en la época de Navidad, mensajes sobre Juan el Bautista. Muchas de las cosas, algunas de las cosas que usted escucha esta mañana, posiblemente usted puede decir, lo he oído antes. Pero también van a escuchar cosas distintas en esta mañana, y espero que esto, ¿verdad?, le ayude a usted a entender ciertas cosas de la vida cristiana. Muy bien, estamos predicando del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Marcos? Pues como nosotros sabemos, ¿verdad?, Marcos era un discípulo del apóstol Pedro. Y se dice que este evangelio realmente es el evangelio del apóstol Pedro. Porque lo que Marcos está haciendo es narrándonos el evangelio conforme a la perspectiva de Pedro. Así que él nos está retransmitiendo como Pedro veía el asunto. Bueno, usted podrá decir que ¿por qué Pedro? ¿Y qué es lo que está pasando? El contexto es el siguiente. Cuando Pedro, ya adulto mayor, ¿verdad?, entonces Pedro va a Roma, a la ciudad de Roma. Y muchos de ustedes saben que Pedro muere crucificado en Roma. Fue un mártir. Pues antes de morir, pues obviamente habló con Marcos y le dio muchas de sus enseñanzas y muchas de sus perspectivas. Por eso, amados hermanos, el Evangelio de Marcos es distinto a los demás. Una de las cosas que Pedro está tratando de hacer es evangelizar a los romanos. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos es un evangelio orientado a los romanos. Es un evangelio corto. No es un evangelio que explique y dé historias largas. Va al punto, va al grano. El Evangelio de Marcos está más interesado en la acción. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de evangelizar a los romanos, Pedro se da cuenta que los romanos son un pueblo de acción. Ellos no hablan mucho, ellos van a actuar. Y aquí se va a presentar a un Jesucristo que actúa. Jesús es el que trae el reino de Dios. Jesús es el que vence las fuerzas del mal. Jesús es el que derrota al enemigo. Ese es el tipo de hombre a los cuales los romanos les interesa conocer. No se habla tanto aquí del Mesías, de las profecías del Antiguo Testamento, sino de un hombre que está en acción continua. Léase el Evangelio de Marcos y usted va a notar la gran cantidad de milagros, porque Jesús es un hombre de acción que enfrenta el mal y lo destruye. Los romanos se veían como un pueblo que enfrentaban las fuerzas y los enemigos que tenían mucha hostilidad, pero Roma los vencía, los destruía. Ese es el tipo de Jesús que Pedro está presentando.
Muy bien, lo otro que es interesante es que cuando Pedro y los apóstoles se iniciaron, se hablaba mucho del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. Pero al pasar los años, Pedro y los dos otros apóstoles tienen un encuentro con Jesús y descubren quién es Jesús. Y todos nosotros conocemos la expresión del apóstol Pedro en Mateo 16:16, cuando Jesús le pregunta a ellos: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pues unos dicen que eres un profeta, otros que eres un gran maestro. ¿Y quién dices tú que soy yo, Pedro? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y como ustedes saben, Jesús le respondió: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino nuestro Padre. Entonces, con esa afirmación, ahora empezamos a enfocar más a Jesús que otra cosa. Y Jesús es el que trae el reino de Dios, porque Jesús es el rey, el que va a reinar en el reino de Dios. Por eso dice aquí: principio del evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesús. Jesús trae la salvación para nosotros. Jesús trae el reino de Dios. Jesús nos trae la paz. Jesús es quien hace la diferencia. A los ojos de Pedro, Jesús es el que transforma y cambia la historia de la humanidad. Y para todo creyente y toda persona que ha conocido a Jesús, nosotros sabemos que Jesús ha hecho la diferencia en tu vida y en la mía. Nuestra vida ha cambiado de rumbo, nuestra vida es totalmente distinta porque hemos conocido a Jesús. Así que en ese sentido, muchos de nosotros somos como discípulos de Pedro, porque hemos conocido a Jesús, el Jesús que cambia todas las cosas. Jesús, el hombre de acción, que hace tu vida diferente. Jesús, que derrota a tus enemigos. Jesús, que te trae paz. Jesús, que es el rey de tu vida. Bendito y alabado sea el Señor. Este es el Jesús que predica el apóstol Pedro. Bueno, pero miren ustedes, entonces la próxima pregunta es: ¿por qué dice el principio? Bueno, porque están narrando cómo todo esto comenzó. Y lo que está diciendo Pedro o Marcos aquí en este evangelio es que esto comenzó cuando surge una figura llamada Juan, el que usted y yo conocemos como Juan el Bautista. Y ahora vamos a mirar los versículos 2, 3 y 4. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Juan era un mensajero de parte de Dios, que Dios lo envió para preparar, anunciar la llegada de Jesús y prepararle el camino. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Bien. Cuando la palabra dice que Dios lo envió y que Juan es el enviado y mensajero de Dios, significa que Dios llamó a Juan. Usted dirá: pues claro, pastor, eso es obvio, pero usted no se está dando cuenta del significado de esto. Resulta que desde la muerte de Malaquías en el Antiguo Testamento a la llegada de Jesús pasaron 400 años donde en Israel no había voz de Dios, no había palabra, no había manifestación del Espíritu Santo. Por eso no tenemos en nuestras Biblias, por lo menos en las iglesias protestantes, libros que cubran esos 400 años. No hay libros inspirados. No aconteció nada, pero de momento Dios llama a Juan el Bautista. De momento Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista es capacitado y enviado para ir a hablar la palabra del Señor. Después de 400 años en Israel hay voz del Espíritu, hay voz de Dios. Eso es lo que es dramático de esto. Cuando usted comprende el significado de estas palabras, es algo explosivo. Usted sabe que algo va a acontecer en Israel. Y había gran emoción en Israel. De momento surge un predicador, quien Dios ha enviado, ungido, hablando con poder y autoridad. Pues eso causó sensación en el pueblo. Entonces, mire usted, no es que Juan el Bautista no tiene relación con el Antiguo Testamento, todo lo contrario. Comienzan a citar a Isaías, comienzan a citar Malaquías,
Lo que están diciendo es que Juan el Bautista viene en la tradición de las profecías del Antiguo Testamento. Juan el Bautista era el Elías esperado. Se decía, una de las tradiciones, que antes que llegara el Mesías, Elías iba a regresar. Y muchos pensaban que Juan era el Elías que había de venir. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan trae un mensaje interesantísimo. Hermano, yo quiero que ustedes escuchen esto. Juan comienza a predicar el bautismo de arrepentimiento, la confesión de pecados para poder bautizarse. Pero es algo peculiar, pongan atención a lo que les voy a decir. La gente salía a ir a bautizarse con Juan, iban al río, iban a las aguas y confesaban sus pecados, se arrepentían y eran bautizados. Usted nuevamente me puede decir, pastor, pues claro, eso es obvio. Sí, pero usted no entiende el significado. Miren lo radical que es esto. Lo que Juan está haciendo es algo completamente nuevo y distinto. Vamos a explicar. En la tradición de Israel, si usted quería obtener perdón para sus pecados, usted tenía que ir, comprar un animalito, ir al templo, sacrificarlo, y eso le concedía perdón de pecados por lo menos por un año. Todos sabemos nosotros que el perdón de pecados en Israel está basado sobre el sacrificio de animales y el derramamiento de sangre. Hay que ir al templo. Pero la gente que sigue a Juan no va al templo para el perdón de los pecados. Ellos van al río, confiesan sus pecados, sin sacrificio de animales, sin ir al templo, y reciben el perdón de los pecados y son bautizados. Esto es una enseñanza nueva. ¿De dónde Juan saca estas enseñanzas? Porque la Escritura nos dice claramente que cuando Dios lo llamó, Dios también le dio instrucciones para que bautizara en agua. Fue Dios el que le dio las instrucciones del bautismo de arrepentimiento. Fue Dios quien le dijo que llevara al pueblo a la confesión de sus pecados. Porque el Mesías, el Cristo, iba a venir, el Rey iba a llegar, y a él le tocaba preparar el pueblo. ¿Ves? Esta es la purificación de nuestras almas. Esta es la purificación de nuestro bien. Si nosotros nos queremos sanar, necesitamos admitir, reconocer que tenemos heridas, que hemos sufrido daños, que tenemos conflictos. Y los llevamos delante de Dios. Y es solamente Dios el que nos puede sanar nuestros corazones. Es solamente Dios el que nos puede perdonar. Es solamente el amor de Dios, la gracia del Señor, la que puede echar hacia el lado todas estas cosas. Por eso nosotros podemos recibir la paz en el Señor. La paz que el mundo no te puede dar. No hay cantidad de sacrificios de animales que te puedan dar eso. Tú puedes ir a los templos, tú puedes sacrificar muchos animalitos, pero te quedas igual. Y Dios está comenzando la era del reino de Dios. Dios está profetizando desde el Antiguo Testamento con Jeremías, con Ezequiel, que Dios va a establecer un nuevo pacto, que Dios nos va a dar un nuevo corazón. Y con Juan el Bautista, él comienza a anunciar que el reino de Dios ha llegado, que de aquí en adelante es Dios mismo el que va a estar obrando en tu corazón y en el mío. ¿No es eso fascinante? Si en esta mañana tu corazón está doliente y tú en esta mañana tú dices, mi espíritu no tiene paz, me siento perturbado, me siento agotado, ¿dónde tengo que ir? Pues ven a Jesús. Esa es la solución, ese es el Evangelio, esas es las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que la solución que necesitamos se encuentra en Jesús y no en ningún otro. No estamos hablando de religión, no estamos hablando que esta iglesia es mejor que la otra, no estamos hablando que esta religión es la verdadera y la otra es la falsa. No, estamos diciéndote, ve directamente a Dios para que tú encuentres la solución a tu vida, para que tú encuentres la solución a tus circunstancias. Esas son las buenas nuevas. No se trata de doctrina, no se trata de nada. Se trata de que tú vayas directamente con Dios.
Y los hombres y las mujeres salían a Juan el Bautista y se bautizaban. Lo que dice la palabra en los versículos 5 y 6 es que el pueblo tenía una reacción increíble. La gente salía de la ciudad de Jerusalén, la gente salía de la provincia, del estado de Judá, y iban al río Jordán, donde se encontraba a Juan, y se querían bautizar. Oiga, salían a ver a Juan el Bautista, pero no iban a ningún otro. Yo quiero que usted sepa que Juan el Bautista era el predicador, el evangelista más grande, más poderoso, más famoso de la época. Estamos hablando de miles y 10,000 y cientos de miles que iban y se bautizaban con Juan. Y todo el mundo reconocía que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Por lo tanto, tenía conflicto con el liderato religioso, así como los fariseos y los saduceos miraban con malos ojos a Jesús. También miraban con malos ojos el ministerio de Juan el Bautista. Juan no los estaba llevando al templo. Juan los estaba llevando directamente a Dios. Porque en esta época, amados hermanos, la gente está cansada de la religión, cansada de los religiosos, cansado de falsas promesas. Es muy similar al día de hoy. La gente está cansada de tantas cosas. Oiga, amados hermanos, estamos claros. ¿Y cuál es la solución? La solución es las buenas nuevas de Jesús. Que usted puede ir directamente a Dios y no se tiene que preocupar por las falsas promesas, por las falsas profecías, por los engaños y los fraudes. En esta mañana tú tienes acceso a Dios a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, y nadie ve al Padre sino por mí. No quiero que me malinterpreten, yo creo que es bueno ir a la iglesia. Jesús tenía como costumbre ir a la iglesia. Es necesario que no fallemos, que no dejemos de ir a la iglesia, porque allí estudiamos las Escrituras. Pero la importancia de la iglesia es que prediquen el Evangelio. La importancia de la iglesia es que prediquen y anuncien las buenas nuevas. Lo importante es que la iglesia te deje saber que tu salvación, que tu paz, que tu bienestar se encuentra en Jesús y no en ningún otro. Está en ti venir a Jesús. Hablamos ya mismo de esta situación. Pero cuando salían allá al río, ¿con qué se encontraban? Pues muchas personas pensaban que Juan el Bautista era esta gran figura, tal vez un hombre ilustre, un hombre muy educado, un hombre, ¿verdad?, de estatus, de prestigio, de una cierta estirpe social, pero no era nada de eso, hermano. Juan el Bautista era un hombre muy sencillo. Y nos describe su estilo de vestido y dice que se vestía con pelo de camello y con la piel de los camellos, ¿verdad? Un hombre rústico. Su comida, él no iba a restaurantes finos, no iba a los mejores restaurantes de Jerusalén. Dice que comía langostas y miel, comía del campo, de lo que estaba accesible. No era un hombre de muchos medios y no estaba buscando el lujo, la posición social, la riqueza, la gloria o la vanidad. Y finalmente, tampoco era un hombre con un lenguaje muy refinado, muy buscado. Juan no era un académico, Juan no era una persona muy teológica, con muchas doctrinas. Juan, un hombre sencillo, que sencillamente nos exhortaba al arrepentimiento, a la confesión de los pecados. Y entonces, alguna gente tienden a burlarse de este tipo de personas. Jesús, sin embargo, se identificaba con Juan. También a los seguidores de Jesús le lanzaban las mismas críticas. Muchas veces a usted y a mí nos lanzan las mismas críticas. ¿Y quién eres tú? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y cuáles son tus credenciales? Pero nosotros podemos contestar fácilmente esas preguntas. ¿Quién yo soy? Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuáles son mis credenciales? Pues yo soy un hombre perdonado por la sangre del Cordero. ¿Quién yo soy? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién yo soy? Yo soy un hombre salvo por la eternidad, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí y por ti.
Yo estoy bien claro, yo sé quién yo soy. La pregunta es si tú sabes quién tú eres en esta mañana. Pues para nosotros es fácil porque nosotros sabemos que nuestra identidad se encuentra en Jesús. Somos seguidores de Jesús. Porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, porque Él es el Salvador. Porque Jesús no está muerto, está vivo. Porque Jesús resucitó. Porque Jesús se puede aparecer en tu vida. Que si tú invocas el nombre del Señor, Él se manifiesta en tu corazón en este mismo instante. Solamente tienes que abrir las puertas de tu corazón. Y ahí, amados hermanos, es donde encontramos el problema de aquella época y de la época de hoy. Me voy a explicar. Cuando nosotros decimos que que Juan predicaba la confesión de pecados, ustedes no se imaginan lo que eso significa. ¿Ves? Porque hoy en día en nuestras iglesias no le pedimos a la gente que confiesen sus pecados. Le decimos a la gente, eso es privado entre tú y el Señor. No tienes que decir nada. Pero yo quiero que usted sepa que en esta época, con Juan el Bautista, la gente tenía que decir su pecado, literalmente, verbalizarlo. Por ejemplo, soy un ladrón, estoy robando, admito y lo confieso, y estoy aquí buscando el perdón, que el Señor me perdone, porque no quiero seguir robando, y pido el perdón del Señor. Cuando usted admitía su pecado, cuando usted confesaba su pecado, es que usted era candidato para el bautismo. Si usted no se arrepentía de su conducta, de las cosas que usted estaba haciendo, no se podía bautizar. Juan no te bautizaba. Hoy en día apenas sabemos, ¿verdad?, de las vidas y los corazones de las personas. Hoy en día queremos ser tan corteses, ¿verdad?, con las personas, que lo permitimos y lo toleramos. Y hay gente que nunca confiesa, nunca admite que su estilo de vida es contrario al Señor. Es más, hoy la gente dice, ¿por qué tengo que confesar mi pecado? Yo no he hecho nada malo. Hoy en día la gente insiste que no tiene nada de que arrepentirse, que no le han hecho mal a nadie. Bien, esto es un contraste bien grande con aquella época y la nuestra. Y como ustedes pueden ver, amados hermanos, por eso es que Juan el Bautista preparó el pueblo para Jesús. Juan el Bautista quería enderezar los corazones torcidos. Juan Bautista quería enderezar los estilos de vida, que la gente cambiara el rumbo de su vida. Y lo único que le pedía a la gente era que reconocieran que estaban desviados, que sus vidas estaban torcidas, que tenían que tomar manos en el asunto, que tenían que tomar una acción determinada. Y por eso, si se querían bautizar, necesitaban confesar sus pecados. Se pueden acordar el evento aquel espectacular, cuando los saduceos, los fariseos se fueron a bautizar. Y entonces, ¿qué les dijo Juan? Ustedes son unas víboras, ustedes son unas serpientes, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos maquinadores. Y Juan no los bautizó. Juan sencillamente, ¿verdad?, descargó sobre ellos y los confrontó con su pecado. Porque ellos no querían admitir. Ellos insistían que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de la fe. Pero su vida era todo lo contrario. Vivían en oscuridad y en tinieblas. Amados, ¿qué pasaría si hoy en día nos encontráramos con un predicador como Juan el Bautista que nos exige que nos confrontemos con nuestro estilo de vida? Pues acabaría lo que mucha gente diría hoy. Mucha gente hoy dice que hay mucha hipocresía en la iglesia, que los cristianos son hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra. Muchos de nuestros jóvenes se sienten así, decepcionados, porque ven que sus padres van a la iglesia y en la iglesia se comportan de una manera, pero cuando salen de la iglesia se comportan de otra. Esa es la conducta que Juan el Bautista está enfrentando. Que pare ya esa doble vida. Y el bautismo significaba un corte con tu pasado, un corte con lo que estábamos haciendo. Es definitivamente una decisión de que de aquí en adelante vivo para el Señor. Eso es lo que era el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a bautizarnos a la manera de Juan el Bautista. Era algo diferente y tiene miles de seguidores y hay un fervor tremendo.
Pero recuerden que lo que Juan está diciendo es, necesitamos hacer esto, enfrentar nuestro corazón, enfrentar nuestro pecado, porque se acerca el Mesías. El Rey ya viene. Y tenemos que estar listos. Porque el Señor no quiere que pecadores le sigan, sino quiere que hombres y mujeres que quieran seguir el bien, que quieran hacer la justicia, estén listos y preparados para seguirles. Entonces Juan era un hombre tan poderoso, tan famoso, que la gente le preguntaba, pero ven acá, ¿tú eres el Mesías? Y Juan decía, yo no soy. Pero tú eres un gran profeta. Y decía, yo no soy. Decía, yo no soy ni una persona cualificada para amarrarle los zapatos al que viene detrás de mí. Detrás de mí viene una persona que mayor que yo. Detrás de mí viene una persona que les va a bautizar en el Espíritu Santo. Yo bautizo en agua, pero esta persona le va a bautizar en el Espíritu Santo. En otras palabras, detrás de mí viene una persona con un ministerio más grande que el mío. Lo mío es el principio. Lo mío es preparar el camino. Lo mío es prepararlos a ustedes para que tengan un encuentro con Jesús. Y entonces la gente le decía, pero ¿cómo tú vas a saber quién es esta persona? Y como ustedes saben, la contestación clásica de Juan fue que el que lo mandó a bautizar en agua le dijo que él iba a poder reconocer quién era el Cristo, porque el Espíritu Santo iba a descender sobre él en forma física, personal, ¿verdad? En forma de una paloma. Y cuando Juan vio a Jesús, lo vio y vio el Espíritu Santo sobre Jesús. Y cuando Jesús le pidió bautizarse, Juan le dijo que no. Pero Jesús le dijo, oh, es necesario que yo sea bautizado. Y cuando bajó las aguas, literalmente el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre Jesús. Y escucharon la gran voz de Dios que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista había culminado su ministerio, había preparado el camino, había preparado el pueblo, había hecho el anuncio de que el Rey llegaba y llegó. Aquí está Jesús. Y era necesario que Juan menguara para que Jesús creciera. Era el momento del pase de la batuta. Era el momento de que Jesús tomara la iniciativa en este ministerio para cumplir su ministerio. Era el momento para iniciar el reino de Dios. Y Jesús le dijo a la gente, si yo por el dedo de Dios hago estas señales, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amigo y amiga, en esta mañana, yo no sé si el reino de Dios ha llegado a tu vida. Yo no sé si el reino de Dios ha llegado a tu corazón. Pero es que Jesús, que Dios reine en tu vida. Es que tenga total control de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio y de tu familia. Es que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Eso es lo que significa de que Él reina en mí. De que Jesús es mi Rey. Y eso es determinante para nosotros. Jesús es nuestro líder. Por eso somos seguidores de Jesús. Por eso Jesús siempre nos decía, déjalo todo y sígueme. Y todavía Jesús nos está llamando a nosotros y llama a hombres y mujeres para que le sigan. Amigo, ¿quieres seguir a Jesús tú en esta mañana? ¿Qué haces tú en la iglesia hoy? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Estás dispuesto a decirle a Jesús, me duele mi corazón, me duele mi vida, necesito un cambio? Si tú estás dispuesto a abrir tu corazón y a permitir que Dios entre a tu corazón para enderezar lo torcido, tú vas a ser salvo en el día de hoy. Te toca a ti y me toca a mí tomar acción. Jesús es el Dios de acción. ¿Cuál es la diferencia entonces? Usted puede estar pensando entre Juan el Bautista y Jesús. Sí, ya hemos hablado de que Juan era el que preparaba el camino. Pero entonces, dése en cuenta de algo. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, pero el bautismo de Jesús es el bautismo del Espíritu. En otras palabras, Juan nos está pidiendo que los seres humanos hagamos nuestra parte. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar una decisión y comprometernos con hacer la voluntad de Dios.
¿Cómo todo eso se refleja en este pasaje? Voy a decir algo un poco controversial, pero yo espero que usted ponga atención. Se dio cuenta que la gente salía de Jerusalén y salía de Judea y iban a donde Juan el Bautista. Iban al río Jordán a bautizarse. La gente no estaba en Jerusalén en sus casas diciendo, bueno, que venga Juan el Bautista a mi casa, que venga y me visite, porque si no viene aquí yo no voy allá. No, no es asunto de ser cómodo, dice Juan el Bautista. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que tomar su decisión. Usted tiene que dar los pasos. Usted tiene que mostrar la iniciativa. Usted tiene que demostrar que usted quiere un encuentro con Dios. Y por eso es que tenemos problemas con las personas que no quieren venir a la iglesia. Ellos prefieren quedarse en Jerusalén y no salen al encuentro con el Señor. Son tan cómodos que dicen, si Dios quiere algo conmigo, que venga a mi casa y me lo diga a mí. Pero ninguno está dispuesto a ir al encuentro con Dios, a salir y buscar a Dios aunque esté en un río, aunque esté a distancia, aunque cueste algo llegar a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. No podemos ser muy cómodos y vivimos en una época donde la gente es cómoda, ¿verdad? Yo quiero compartirle un testimonio de algo que me aconteció a mí muchos años atrás, en una de mis primeras iglesias. Y oiga, estábamos en una reunión de la junta administrativa y llegó esta señora, interrumpió la reunión, se metió. Las reuniones de la junta son reuniones privadas, pero ella entró porque tenía una queja. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, yo he estado con problemas y dificultades y nadie me ha visitado, nadie me ha llamado. Y toda la junta administrativa estábamos perplejos porque nadie sabía qué le acontecía a la señora. Alguien de la junta le dijo, pero hermana, ¿por qué no nos llamó? ¿Por qué no nos dejó saber? Ninguno de nosotros sabíamos su situación. La contestación de ella fue la siguiente. Ella dijo, bueno, si ustedes son cristianos y tienen el Espíritu Santo, yo lo que esperaba era que el Señor les mostrara cuál era mi problema. Todos nos quedamos sencillamente perplejos. Una hermana le dijo, hermana, es cierto que tenemos el Espíritu Santo, pero no somos adivinos. Si usted no nos llama, si usted no nos deja saber, si usted no se comunica con nosotros, pues no, ¿cómo íbamos a responder? Oiga, amados, la hermana reflexionó un poco y se dio cuenta de su error. La falta de comunicación, la falta de iniciativa es un problema que tenemos hoy en día. Es mucho. La gente espera que en la iglesia seamos magos, hechiceros, brujos y que tengamos, ¿verdad?, la habilidad de resolver estos problemas de esta manera. ¿Por qué les contesto? Porque es importante que la gente venga a la iglesia, participe, colabore, se comunique con nosotros. No somos adivinos. La gente iba donde Juan el Bautista. La gente decía, me duele esto, tengo este problema, necesito ayuda. Y esa es la manera en que esto se resuelve. Amigos y amigas, yo sé que estamos en una época digital, ahora estamos en el internet, ahora estamos en línea, y tú estás en la comodidad de tu casa. Antes por lo menos te podíamos ver en la iglesia, ahora no te vemos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos comunicación tuya, si no te escuchamos, no sabemos de ti. Queremos amarte, queremos responderte, pero necesitamos saber qué tú necesitas. Y yo te estoy diciendo como pastor, si tú me dices a mí, pastor, quiero hablar con usted, sacamos una cita, hablamos por teléfono, nos texteamos, nos escribimos por correo electrónico, nos reunimos por el Zoom, hermanos. Pero da el paso, abre tu corazón, toma la iniciativa. No es que la gente no te ame, no es que la gente te desprecie, pero ninguno de nosotros sabemos qué te pasa y qué te sucede. La mayoría de la gente en la iglesia quiere respetar tu vida, quiere respetar tu privacidad. Nadie se quiere meter en tu casa por múltiples razones. Y todos nosotros sabemos que nuestra época es algo sensitivo
ir a insinuar que a usted le pasa algo. Necesitamos que usted abra su corazón. Que el Señor te dé entendimiento en esta mañana. Oye, voy a terminar el sermón de esta mañana diciéndote lo siguiente. Porque puedes estar pensando en este momento, no, encuéntrame eso en la Biblia. Yo te lo voy a demostrar bien fácil. Y es así. Cuando la gente necesitaba algo de Jesús, ¿sabes lo que hacía en la Biblia? Le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú sabes lo que Jesús decía. Porque cuando alguien le decía esto a Jesús, Jesús sabía que la persona tenía una necesidad. Y Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, ¿cómo tú quieres que te ayude? ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿Te das cuenta? La gente se acercaba a Jesús buscando ayuda, le dejaba saber a Jesús, se comunicaban con Jesús, tengo una necesidad, y Jesús responde. Y Jesús siempre responde. Porque Jesús nos ama. Porque Jesús dio su vida por ti y por mí. Y yo quiero que tú sepas esta mañana que la iglesia te ama. Porque Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Porque estamos en el mismo bote. Porque a mí también me duele. Porque yo también me enfermo. Porque yo también tengo necesidad. Porque muchas veces me quedo calladito y no le digo a nadie lo que me está pasando. Y yo soy el pastor. Pero yo he aprendido por los años de los años que yo voy a Jehová, que es el pastor de los pastores. Y Él cuida de mí. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo no repudio a los hermanos. Y yo no me enojo con las iglesias. Yo quiero que en esta mañana tú sepas que hay un proceso bíblico, que hay un proceso espiritual. Y es que tenemos que acercarnos a Dios. Que la iniciativa es tuya y es mía en esta mañana. Que si tú tan siquiera pudieras tocar el manto de Jesús, tú te sanarías. Que tu flujo de sangre se detiene. Que tu lepra se limpia. Que en esta mañana esa parálisis espiritual que tú tienes, échala fuera en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el Rey. Porque Jesús es el Todopoderoso. Porque tú y yo tenemos a quien acudir. Abogado tenemos, dice la palabra del Señor. Ese mensaje es tan bello y tan precioso en esta época de Adviento. El Rey ya viene, dice el himno. El Rey ya viene. Yo quiero que tú sepas que el Rey está aquí. Y que si tú le dices, hijo de David, ten misericordia de mí, tú vas a escuchar su voz, que te va a decir, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué tú necesitas? En esta mañana, amados hermanos, vamos a tomar un momentito de oración, vamos a poner una alabanza, vamos a poner un cántico, y en ese tiempo apártate con el Señor. Abre tu corazón, toma la iniciativa, acércate al Señor Jesús. Dile, mira, necesito esto. Necesito de ti. Pídele al Señor con fe y tú vas a ver que Él va a obrar en tu vida. Amados, en esta hora presentamos el cántico y cuando terminemos la alabanza regresamos y yo quisiera orar por cada uno de ustedes. Así que ahora vamos a estar un tiempito a solas con el Señor. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, la, la.
alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va de frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar.
Qué bueno, hermano, que estamos de regreso. Qué bueno, ojalá que hayan aprovechado el tiempito para hablar con el Señor. Y ahora vamos a hacer una oración de fe para confirmar lo que ya usted habló con el Señor y deje que Dios le bendiga. Oremos. Señor, en esta mañana, tus hijos y tus hijas se han acercado a ti. Saben que tú eres el Rey soberano. Saben que tú eres el poderoso. Saben, oh Dios, que tú eres la solución a nuestras vidas. Y por eso vamos donde ti y te pedimos, oh Dios, que nos ayude, que nos sane, que cambies nuestro corazón, que nos sostenga. Señor, que nos bautices con tu Espíritu, que nos llenes con tu presencia, que nos llenes con tu poder y tu fortaleza. Señor, llena y enciende nuestra lámpara, que brillemos con la gloria tuya. Amados hermanos, que en esta hora tú recibas poder, fortaleza, libertad, gozo, paz. Recibe el toque del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que somos sanos y que somos libres en esta hora, que se rompen las cadenas, que se deshacen las ataduras, que en esta mañana yo declaramos nuestra libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el flujo de sangre se detiene. Señor, en esta hora estamos llenos y estamos completos. Declaramos la sanidad para tu pueblo. Enviamos la palabra de sanidad, la palabra de bien, la palabra de salud. La recibimos en esta mañana y lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo espero que en esta mañana, como los seguidores de Juan el Bautista, tú hayas ido al Jordán y tú hayas tenido un encuentro con Jesús y hayas abierto tu corazón. Bien, amigos y amados, en esta mañana estamos por terminar el culto del día de hoy, pero les quiero recordar, ¿verdad?, que continúen apoyando el ministerio. Yo espero verles el martes en el estudio bíblico y que todos los diferentes ministerios, ¿verdad?, las damas tienen su ministerio, los jóvenes tienen su ministerio. Vamos a seguir participando, somos el cuerpo de Cristo, vamos a alimentarnos espiritualmente, vamos a fortalecernos los unos a los otros. Y yo sé que en un momento dado, cuando el Señor lo determine, la crisis del coronavirus va a pasar y vamos a poder reunirnos como antes. Lo declaro hecho. Y si no es en el 2020, será en el 2021 cuando el Señor lo determine. Porque todas las cosas están en las manos del Señor. Y ahora te pido, como siempre te hemos pedido, que si tú recibes el alimento espiritual aquí en la Iglesia Cristiana Génesis, que también apoyes a esta iglesia y apoyes este ministerio. Necesitamos tu apoyo económico y hay 4 maneras distintas de hacerlo. Tú puedes dar conforme a lo que el Señor te ponga en tu corazón, pero que tú sepas que puedes pagarlo, tus diezmos y tus ofrendas las puedes enviar por texto, lo puedes pagar por la aplicación de la iglesia usando PushPay, lo puedes enviar por la página web de nuestra iglesia, iglesiacristianagenesis.org, o lo puedes enviar a la dirección postal, al número box que nosotros tenemos. Todo esto está en pantalla, ¿verdad? Usted dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre, y dé lo que el Señor ponga en su corazón. Pero nosotros estamos agradecidos de su apoyo, y para continuar este ministerio necesitamos su sostén. Bien, amados, como siempre les recuerdo que si usted ya tiene su propia iglesia, por favor dé en su iglesia. Pero si usted no tiene iglesia, o si es miembro de la Iglesia Cristiana Génesis, pues amados, apóyenos aquí, ¿verdad? Estamos tratando de darle el pan espiritual todos los domingos y toda la semana. Así que hable con el Señor y el Señor le dirá lo que usted tiene que hacer. En esta hora vamos a despedirnos en oración, ¿verdad? Y espero que usted tenga un gran día en el Señor. Y les recuerdo a los líderes que tenemos una reunión esta tarde a las 4:30 de la tarde. Así que esperamos a la Junta y esperamos el gabinete. Vamos a orar, amados. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú nos hablas. Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. A veces dices cosas cuando menos las esperamos. A veces son cosas que nos sorprenden. Pero tú tienes, Señor, tu manera de hablarnos y de manera de llamarnos la atención. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a todos los pastores y toda la iglesia sobre la faz de la tierra en el día de hoy, y que tú las uses con poder y gloria, que tú derrames tu presencia y tu gracia, y por estas cosas oramos esta mañana y te las pedimos todas en el nombre de Jesús. Señor, llévanos con bien,
doquiera que vayamos, pero que vayamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga mucho, que tengan un gran día en el Señor y nos vemos en la semana. Muchas bendiciones.